Hola, hoy vamos a hablar de cómo realizar actividades con Hot Potatoes y luego poderlas colgar e incrustar en nuestro blog, como he hecho yo en este caso, en nuestro blog de blogs del aula, con este índice y las diferentes actividades, como rellenar espacios, un crucigrama, como en este caso, o ordenar palabras de una oración desordenada, etcétera. Pues para ello tenemos que bajarnos primero el software que podemos encontrar en la página oficial hotpot.ubic.ca. En esta página tenemos las opciones de Windows y de Linux. Una vez bajadas las opciones de Windows, en mi caso, ya tenemos en el escritorio este icono de Hot Potatoes. Y cuando le damos, abrimos estas 5 opciones de actividades y esta última opción de Masher, que es para crear un único índice con todas estas actividades creadas. Estas aplicaciones que tiene Hot Potatoes pueden ser de selección múltiple de respuesta o una respuesta corta, oraciones desordenadas que tienen que ordenar los niños, o crucigramas, o rellenar huecos de palabras que faltan espacios, y el de ordenar y unir conceptos. Empecemos por la primera JClothes, y para ello voy a abrir una actividad que ya tengo creada para ir más rápido y mostrar fácilmente cómo se realiza. En esta es tan fácil como en el título, pues poner el título que queramos y empezar a escribir las frases aquí y luego elegir una de las palabras de esa frase y darle a gap. Y esa palabra entonces no aparecerá en la actividad, aparecerá como un campo a rellenar que los alumnos tienen que pues adivinar o escribir, y también pues se le podrán dar ciertas pistas. Vamos a crear otra frase simplemente para dar un ejemplo. Eh, por ejemplo, a ver qué nos podemos poner. Los humanos somos, en este caso, vivíparos. Estamos hablando de el modo de reproducción y nacimiento. Podríamos elegir vivíparos y darle la opción de gap aquí abajo, y esa palabra vivíparos desaparecerá. Y aquí en clue le podemos dar la pista. Pues nacemos del útero de nuestra madre. Le damos a OK si estamos contentos con esas opciones, y simplemente podemos ya ver y publicar cómo se va a ver esta actividad. Primero habría que salvarla. Yo ya le he dado un nombre y seguidamente le podemos dar a F6 o ir a opción Create Web Page. Nos va a decir otra vez que le salvemos. Le he puesto el mismo nombre. Sí, le voy a sobreescribir. Y aquí tenemos la opción de ver el ejercicio en nuestro navegador. Y se va a ver de esta manera. Los vivíparos nacen del... y entonces aquí en este hueco los alumnos deberían escribir útero, pero si es una palabra difícil, bueno, pues le damos la pista en este interrogante de órgano de la madre donde se crea la gestación, donde se genera la gestación del embrión, ¿no? Gestación del embrión. Si aún así no tienen idea de qué estamos hablando, le podemos dar a hint, que es pista, y aparecerá la primera letra de esa palabra. Y se puede seguir así hasta que tengan un poquito más de idea, si es una palabra difícil. Y así con todas ellas. Como veis, he puesto en este caso un fondo con una imagen para hacerlo un poquito más atractivo, y ahora podemos ver cómo podemos cambiar estos colores, etcétera. Muy bien, volvemos a nuestra actividad. Aquí en opciones de configurar el output podemos cambiar todos esos mensajes y apariencia. Por ejemplo, normalmente viene esto en inglés por defecto. En prompts y feedback pues podemos poner cuando adivinan o cuando aciertan, pues correcto, bien hecho, o algunas de estas respuestas no son correctas si tienen algún fallo. Y en este caso, ves, no lo hemos cambiado, está en inglés. Pues podemos, por ejemplo, podemos poner se ha añadido una letra para que te sea más fácil.
continúa o algo así. Y tu puntuación es 3 puntos suspensivos. En botones también podemos poner, en vez de check, comprueba. Y en OK, pues bien hecho o bien. Y en hint, pues pista, para que lo entiendan bien. En apariencia podemos cambiar todos los colores de la barra de navegación, que es esta amarilla. Pues podemos ponerla naranja, si lo deseáis. El fondo también lo podéis poner de otro color. El tamaño de la letra lo podemos poner en small, medium o big. Yo lo dejo en big, que es bastante grande, bueno, para que se vea bien. Y si tenemos links, para que se vean los colores del link de otro color en vez de azul, pues podemos ponerlo, si deseáis, el lila, etcétera. Todo esto se puede personalizar. También podemos poner en todas estas actividades un timer, un tiempo limitado para que los alumnos puedan responder esta actividad. En este caso podemos poner un poquito menor, de 3 minutos, para hacerlo más interesante. Y, por ejemplo, este sería el mensaje. Tu tiempo se ha acabado si hubiera agotado el tiempo y no hubiera respondido a tiempo el alumno. Muy bien, pues si estamos de acuerdo con esta actividad, la salvamos, estamos contentos con ellos y la publicamos. Recordar F6, guardar con el mismo nombre y la podemos ver, visualizar. No os he enseñado cómo poner la imagen de fondo. Vamos a ello. En opciones, apariencia, perdón, tenemos aquí background graphic o una URL. Entonces, a través de una imagen que esté colgada o en nuestro disco. Yo he utilizado una que está en nuestro disco, pero vamos, que la podéis cambiar como deseéis. En este caso, pues una anaconda. La podríamos ver cambiada y así quedaría el resultado. De acuerdo, ahora no lo he puesto. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. A ver, vamos a probar esta. OK. Y salvamos y publicamos. Y lo vemos otra vez. Ya que aparece nuestra imagen. Se ve que no habría dado a OK. ¿Veis? El fondo lo podéis ir cambiando como lo deseéis. El título también lo podéis cambiar de color. Esto lo hemos cambiado de color si os fijáis, etcétera. Muy bien, pues hasta aquí nuestra primera actividad con Close. Si quiero salvar los cambios, se me ha olvidado salvar. Y ahora, por ejemplo, podemos ir a la siguiente, JQuiz. También os voy a enseñar una actividad que ya tengo realizada para ir más rápido. Y esta se centra en crear varias preguntas con diferentes respuestas y tienen que elegir la respuesta acertada. Aunque también veremos, hay diferentes opciones y yo he creado varias. En esta actividad se compone del título, como en todas ellas. Podemos cambiar el título como deseemos. Y aquí nos pone el número de las preguntas. Q1, Q2, Q3, etc. Yo he realizado 5 preguntas. Vamos a la primera. Y en la primera, como veis, no he puesto una pregunta. He puesto una imagen. ¿Cómo se pueden añadir imágenes? Muy fácilmente. Insert, Picture, insertar imagen, tanto de la página de internet que deseemos o como de nuestro disco local. Yo elijo otra vez la anaconda, que estoy muy contenta con ella, y podemos cambiar el tamaño de forma proporcional de la imagen. De forma que esta será mi pregunta. En vez de escribir una pregunta, pongo la imagen de un animal y les digo que seleccionen entre ovíparo, vivíparo y ovovivíparo. Estas son mis respuestas, las respuestas que les doy. Y aquí en feedback, si está bien hecho, si lo han acertado, pues podríamos poner bien hecho o felicidades. O si se equivocaran, podríamos poner inténtalo de nuevo, etc. En este caso, podemos poner bien hecho en ovivíparo, porque es una serpiente que se desarrolla primero en el huevo dentro de la madre y nace de la madre. Si queremos que sea esto, lo tendríamos que cambiar. Si queremos que solo sea esa respuesta correcta, aquí en Settings tenemos que hacer clic en la única respuesta correcta. Y esa sería una pregunta de
multiple choice, que es de selección múltiple, pero tenemos que elegir de entre todas ellas la única correcta. En la pregunta número 2 sí que he puesto ya un texto y he puesto el ornitorrinco es un mamífero singular. ¿De dónde nace? ¿De un huevo o directamente de la madre? Entonces ellos responderán, porque es un animal que se trata mucho en las clases, y de entonces les decimos, entonces es, y tendrán que elegir entre ovíparo o vivíparo. Y como antes, damos el feedback correcto, el mensaje de bien hecho o inténtalo de nuevo, y elegimos la correcta. También era una de multiple choice, pero veamos esta. Elige los animales que nacen de huevos que son ovíparos. Como veis, aquí he elegido ya multiple select, que pueden elegir varias respuestas correctas a una única pregunta. En este caso, si son ovíparos, tendrían que elegir las ranas y los peces, y por eso aquí habría que seleccionar de forma correcta estos dos animales, con los correspondientes mensajes de feedback. En la pregunta 4, en concreto, hacemos una pregunta abierta, y por eso hemos elegido short answer, y saldrá un espacio para que escriban los alumnos. Aquí hay una posible respuesta correcta. El ovíparo nace de un huevo y el vivíparo nace de la madre directamente de su placenta, del útero. Pueden decir varias opciones. Y entonces, en este caso sería mejor que el profesor estuviera allí delante para elegir o ofrecer el feedback directamente. La pregunta número 5, hemos elegido otra multiple choice, pero solo es una la correcta, y de esta manera podríamos hacer varias preguntas. ¿Cómo quedará esto? Vamos a verlo. Le damos como siempre a F6 o a la opción en el menú, lo vemos y así quedaría publicado. Aquí en Show All Questions también lo podemos cambiar en español, enseñar todas las preguntas. Podemos verlas de esta manera. Tenemos la opción 1, 2, 3, 4, 5. O si lo deseamos, le damos aquí al Show All Questions y las vemos de forma vertical, de forma continua. Como veis, a la primera no tenía enunciado, sino que había puesto una imagen y tendrían que elegir si es ovíparo, vivíparo o ovíparo. Si eligen bien, acordaros que hemos puesto el mensaje correcto, y si eligen mal, el mensaje incorrecto. Inténtalo de nuevo. ¿De acuerdo? Muy fácil. Hasta aquí, súper fácil. Sigamos con la siguiente. Será un crucigrama. J-cross. Podemos realizar el crucigramas. En el Manage Grid podemos cambiar el tamaño del grid. En este caso tenía 8. Podemos hacer hasta 13 si queréis. Si depende de la dificultad o la edad del grupo, pues hacerlo más pequeñito, hasta 6 o más difícil. Yo voy a abrir uno que ya tengo. Bueno, vamos a hacer uno rápido aquí. Por ejemplo, si queremos escribir la primera horizontal, simplemente tendríamos que poner, vamos a ver, no me va a caber, vamos a poner O, SO. Vamos clicando en cada casilla y vamos escribiendo las letras. Muy bien. Ahora aquí podríamos poner, por ejemplo, pez. En este caso para niños pequeñitos, y hacerlo fácil. Y entonces en Add Clues podemos añadir la descripción de cada definición, de cada palabra, la definición de cada palabra. Oso, mamífero, peludo, que tiene oseznos. Ya con esa pista seguro que lo aciertan. Si estamos de acuerdo, le damos a OK y podemos ir con la siguiente. Pez. Animal que vive en el mar, en el agua, y nace de huevos. Nace de huevos o tiene escamas, etcétera, etcétera. Lo que queramos poner. Una vez estemos contentos con eso, pues ya tendríamos que salvar y publicar. Vamos a abrir otro que ya tengo abierto para que veamos cómo quedaría. Yo ya he hecho un poquito más complejo, no mucho más. He puesto varias palabras en vertical y en horizontal.
Y también le he puesto un título. Debajo de title le he puesto crucigrama. Y también he añadido una imagen. Veamos cómo quedaría esta imagen. Salvaríamos y lo veríamos con F6. Sobreescribir, gracias. Lo queremos ver en el browser, en el navegador. Y así quedaría, con el título crucigrama. Y como veis le he añadido una imagen que es animada, un GIF animado. Y así quedaría el crucigrama. Le daríamos al número 1 para ver la primera definición, reptil con cascarón. El alumno debería escribir aquí, tortuga. Cuando esté contento le daría escribe y se añadiría. Si no tuviera una idea de bien qué significa extra, mamífero acuático con aletas, podríamos darle pista. Dándole la pista saldría la primera. Pues foca. Escribe, muy bien. Y así. Cuando hubiera rellenado todo, podría darle a comprobar y sabría su grado de acierto. ¿Cómo añadimos una imagen animada como esta que tenemos aquí arriba? De la misma manera, pero vamos a verlo. En título he puesto crucigrama y luego he añadido esta imagen. De la misma manera que lo hemos hecho antes. Iríamos aquí a insertar picture, imagen, y en este caso también la tengo en mi fichero local. Algo importantísimo, voy a hacer un paréntesis aquí, porque se me ha olvidado decirlo al principio. Algo importantísimo para trabajar con Hot Potatoes es tener todos nuestros recursos, imágenes, vídeos, sonidos, flash, lo que queramos. Tenemos que tenerlos todos en una única carpeta, en nuestra carpeta de recursos. Yo he creado una que se llama Hot Potatoes Muestra para este tutorial y aquí tengo incrustado todos mis diferentes recursos, tanto visuales como audiovisuales, como de audio, etcétera. Entonces en este caso voy a elegir esta imagen que es animada, un GIF animado. Si lo vemos en detalles vemos que es un GIF. Y le voy a dar un tamaño un poquito más reducido para que se vea. Lo voy a salvar y lo voy a publicar con F6. Sí, es JCross, muy bien, guardar, ya existe, sobreescribir y verlo. Entonces, bueno, aquí tenemos la imagen que es la misma que teníamos antes, pero es un GIF animado, como hemos visto. Funciona perfectamente. También podríamos añadir si lo deseáramos, un archivo flash, por ejemplo. Pero en este caso, en vez de en Picture, tendríamos que ir a Media Object, objeto de media, de multimedia. Aquí tendríamos que elegir. Yo ya lo tengo copiado en mi carpeta, porque es muy importante tenerla todo, como os he dicho, en la misma carpeta, que se llama Hot Potatoes Muestra. Y voy a elegir un archivo flash, un SWF Movie. Y aquí tendríamos que elegir que lo playara, que lo viera con un flash player. Le damos a OK. Y aunque no tenga nada que ver con esta página, pero con esta actividad, vamos a ver cómo quedaría esta pequeña animación flash incorporada. Lo veríamos chiquitita, pero la podemos hacer más grande. ¿Cómo? Fácilmente. Aquí, en el tamaño, ¿veis? Tenemos 30, pues 30 es muy pequeñito. Le vamos a poner, por ejemplo, 500 para que se vea muy grande. Esto es tremendo. 800 por 500. Pero vamos a verlo, para que veamos bien grande esa animación. Para que veáis que es fácil cambiarle el tamaño en cualquier momento. Sobreescribimos y publicamos. Y ahora va a aparecer la imagen flash, la animación flash bien grande. Que a lo mejor en este caso sería una descripción que viniera a colación de este crucigrama, ¿no? Etcétera. Muy bien, pues hasta aquí en JCross. Vamos a ver ahora JMix. Y como en casos anteriores, vamos a abrir una actividad que ya tengo realizada para ir más rápido. Se trata de escribir una frase que van a ser desordenadas y en nuestro título, por ejemplo, podemos poner frase desordenada o ordena esta oración como lo deseéis. Entonces nosotros vamos a escribir separando cada palabra con un carro, con un enter, la frase en orden correcto.
Simplemente haciendo eso, vamos a salvar y vamos a ver cómo quedaría. Aquí nos hace una pregunta. Dice, ¿debería siempre la palabra los empezar con mayúscula? Como es al principio, incluso cuando no es al principio de la palabra. En este caso vamos a decir que sí, porque así le damos una pista a los niños, ya que al ser capital letter, al ser mayúsculas, tienen que pensar que es la primera palabra de la frase. Es una pista añadida. Y de esta manera, por ejemplo, ellos mirarían todo esto y sabrían que con la capital letter, con la mayúscula, tendrían que ser la primera palabra de nuestra frase. Y así deberían seguir dándole en el orden correcto los, por ejemplo, vivíparos nacen si nos hemos equivocado, andú, del útero de sus madres, etcétera, etcétera. Podríamos hacer un check para ver si vamos bien. Por ahora no está bien. Tendríamos que... No, aquí no, en hint, en una pista, nos dirían hasta ahora qué llevamos correcto. Y dice que solo la parte correcta es los. O sea que todo el orden lo llevamos mal. El resto de las palabras lo llevamos mal. Tendríamos que empezar de nuevo. Muy bien, hasta aquí esta actividad de mix. Ahora vamos a ver la última, JMatch. En este caso vamos a abrir una que ya tenemos realizada. Y he utilizado varias imágenes. Como veis, todo este código es de imágenes, no es de una pregunta con texto. Aquí sí que hay un texto y aquí también hay un texto. Bien, en estos tres casos he puesto imágenes. Y aquí también he puesto las respuestas. En el lado derecho se ponen las respuestas correctas y en el lado izquierdo los diferentes ítems, conceptos que tienen que conectar los alumnos. El título lo hemos llamado vivíparos y ovíparos. Oh. Y veamos cómo queda esto. Lo publicamos. Y por ejemplo en este caso he puesto un GIF animado. Es un pajarito que está rompiendo de un huevo y tendrán que elegir aquí entre las diferentes opciones que hemos clicado, que hemos escrito. Ovíparo o vivíparo. Con el pez lo mismo. Tienen que elegir. Con el tiburón lo mismo. El delfín, el perro y finalmente el canguro. Le pueden dar a check para saber cómo lo han hecho. En el caso de que nos hubiéramos equivocado, que esto está mal puesto, nos daría un mensaje de X de error y una cara contenta en el caso de que esté correcto. Pero eso también lo podemos personalizar nosotros, como hemos visto antes. En opciones de configurar output podemos poner aquí, en vez de una cara contenta, podemos ver bien hecho o bien. Y aquí, inténtalo, etcétera, etcétera. Muy bien, pues hasta aquí las diferentes actividades. Como hemos visto aquí, ovíparo sería la correcta para esta. Que no habíamos puesto, ovíparo. Para el huevo que se rompe. Y cada una le damos la respuesta correcta. Muy bien, pues hasta aquí, como hemos dicho, serían las actividades individuales. Ahora vamos a ver cómo con el Masher podemos unir todas estas actividades. Abrimos el Masher. Recordar que ya hemos salvado el HTML de todas las diferentes actividades y entonces aquí habría que añadir esos ficheros HTML. Simplemente tan fácil como darle aquí, Add Files, y tendríamos que buscarlas. Podemos añadirlas de esta manera. Le damos de forma individual, o si queremos hacerlo todo de forma conjunta, podemos hacer esto. Y se añadirían dos seguidos. Luego podemos cambiar el orden con estas flechitas. Podemos poner
el match delante, o si queremos el quits delante, o los gaps al principio, etcétera. Eso a gusto del consumidor. Una vez, bueno, aquí también tendríamos que personalizar la apariencia. Podríamos cambiar el color del fondo, añadir una imagen. Yo he añadido aquí una imagen, etcétera. Y lo mismo en los botones. Podemos, si queremos añadir por aquí, en vez de index, ponerlo en español, índice, etcétera. Y en el índice podemos darle el título. En este caso, el conjunto de actividades bien relacionadas sobre el nacimiento de los animales, pues le hemos puesto este título, pero podemos ponerlo según deseemos. Cuando ya estemos contentos con nuestro trabajo, le damos la dirección de donde queremos que se grabe. Yo lo metería todo, como os he dicho siempre, en la misma carpeta para evitar problemas. Y salvaría también el proyecto como, por ejemplo, unidad animales. Guardarías ahí y se construiría el índice de todas esas actividades. Nos vuelve a preguntar lo mismo de antes, si os acordáis, que si queremos que los esté siempre en mayúscula. Decimos que sí. Y ahora nos pregunta si queremos ver esa unidad completa. Le decimos que sí. Y este sería nuestro título con todas las diferentes actividades. Como recordáis, yo he puesto en un título del crucigrama un flash y me lo va a mostrar aquí. Si no lo queremos que ver aquí, pues no lo ponemos en el título. Aquí se muestra todo lo que hemos utilizado para los títulos. Y veremos que tenemos todas nuestras actividades bien organizadas. En el índice volvemos al índice, nos podemos mover a través de las flechas para cambiar de actividad y siempre podemos volver en cualquier momento al índice. Y hasta aquí, como hemos construido todas esas actividades. Y ahora, ¿cómo las publicamos en nuestro blog? Como he hecho yo, como las incrustamos de esta manera, para que podamos verlas de esta manera. En el blog, sin tener que abrir Hot Potatoes o tener que abrir un navegador aparte de nuestro blog. Pues muy fácilmente. Tenemos que crear una nueva entrada. Entradas, ya sabéis que nueva entrada se crea con este botón. Nosotros ya tenemos esta y para que veáis el código vamos a editarla. Y tan fácil como añadir este código. Este código luego lo voy a colgar en los comentarios de este vídeo al publicarlo en YouTube. Pero es tan fácil como añadir un iframe que ya hemos utilizado anteriormente para colgar también otras actividades interactivas como Edilim. Pues un iframe y tenemos que tener la dirección de nuestro Dropbox. Y ahora vamos a conseguir esto. ¿Veis? Dropbox, user content y nos da la dirección pública de nuestro índice HTML que ha sido creado por el Masher. ¿Cómo hacemos esto? Muy bien, pues nos iremos a nuestro Hot Potatoes, a nuestro Dropbox. Como veis en la carpeta public tendríamos que ir. Y en nuestra carpeta public yo he creado una carpeta que se llama Hot Potatoes. ¿Qué tenemos que colgar en Hot Potatoes? Perdón. Tenemos que colgar en esta actividad de Hot Potatoes, en Dropbox, todas nuestras imágenes. Si no colgamos todas nuestras imágenes, nos van a fallar, no las vamos a poder visualizar. Lo mejor sería tener abierta aquí la ventana con nuestro Hot Potatoes muestra, nuestra carpeta con todo nuestro contenido, y seleccionaríamos todas las imágenes y simplemente con arrastrar aquí a Dropbox se irían cargando las imágenes que hemos utilizado. ¿Y qué más necesitamos? Como veis, solo necesitamos los HTML. No necesitamos los archivos creados por Hot Potatoes, las diferentes actividades. No, solo necesitamos los archivos que tengan la extensión HTML. Entonces utilizaríamos simplemente la selección y arrastrar, se subirían esos 6 archivos y estaría actualizado. Una vez esté actualizado
todos esos archivos, necesitaríamos simplemente conocer la dirección, pública, copiar con el botón derecho sobre el índice, copiar vínculo público. Ahora no me va a dejar hacer hasta que acabe de subir estos 6 archivos. Ya han acabado. Muy bien, pues me voy a índice. Hemos dicho que solo necesitamos la dirección pública de index. Botón derecho copiar vínculo público. Lo copiaríamos en el portapapeles. Iríamos a nuestra entrada. Y aquí donde pone toda esta dirección, copiaríamos ese índice. ¿De acuerdo? Simplemente añadiríamos este código pequeñito y le daríamos a actualizar. Al ver el blog, ya tendríamos publicado nuestro índice con todas las actividades que dependen de ese índice porque están subidas en el Dropbox. Recordar, está el índice, pero el JCross, el Match, el Mix, el Quits y el Gaps. Todo lo que hemos utilizado para crear ese índice. Y además, es como tenemos todas nuestras imágenes subidas a Dropbox, no vamos a tener errores de que faltan archivos. Hablando de eso, mira dónde falta el archivo. Se nos ha olvidado subir el flash. Entonces volvemos aquí a nuestra carpeta donde tenemos el flash, lo localizamos, archivo SWF, y lo subimos a Dropbox. Esperamos a que se suba y una vez subido tendríamos que refrescar nuestro blog y tendría que reconocer el archivo de JFlash. Y aquí está. Como veis, ya no nos falta la animación que habíamos subido de Flash. Por eso es muy importante copiar en Dropbox todas las imágenes, archivos de vídeos, Flash, etcétera, que tengamos incorporados en nuestras actividades. Si no, nos dará un mensaje, bueno, un mensaje no, simplemente faltarán las imágenes. Y aquí tenemos las diferentes actividades, cómo nos podemos navegar y mover a través del índice de las flechas, etcétera. Y hasta aquí cómo poder realizar actividades con Hot Potatoes y publicarlas en nuestro blog de aula. Muchas gracias.